En este video, vamos a adentrarnos en un tema crucial. ¿Cómo controlar tu mente? Tal vez pienses que ya tienes cierto control, pero ¿cuántas veces has dejado que una situación, o alguien más, tome las riendas de tus emociones? ¿Cuántas veces te has sentido atrapado en una espiral de pensamientos negativos, o ansiedades que simplemente no puedes detener? Imagina que estás en una reunión importante y tu mente empieza a divagar. Piensas en la lista de pendientes, en lo que dijiste la semana pasada que pudo haber sonado mal, o en lo que tu jefe podría estar pensando de ti. ¿Te suena familiar? Hoy te voy a mostrar cómo cambiar eso, aplicando principios del estoicismo, pero de una manera actual y práctica. Verás que estas herramientas no solo te ayudarán a sentirte más tranquilo, sino que te permitirán tomar decisiones más inteligentes y eficientes en tu vida diaria. No solo para evitar distracciones, sino para vivir con más claridad, foco y paz interna, tal como lo hacían los estoicos. Primero, aclaremos algo. Controlar tu mente no es un superpoder exclusivo de los filósofos antiguos. Hoy en día, grandes emprendedores, deportistas de élite y figuras públicas han perfeccionado este arte para destacar en sus campos. Tomemos como ejemplo a Elon Musk. ¿Te has preguntado cómo alguien puede fundar múltiples empresas revolucionarias y al mismo tiempo gestionar tanta presión? Musk no lo hace por suerte. Lo hace controlando su enfoque, aprendiendo a separar las cosas que puede controlar de las que no. Este principio básico del estoicismo es la clave para no perder la calma bajo presión. La filosofía estoica nos enseña que aunque no podemos controlar lo que sucede a nuestro alrededor, sí podemos controlar nuestras reacciones. Aplicar esto en la vida diaria es simple pero poderoso. La próxima vez que te sientas abrumado en el trabajo o en una situación personal, detente y pregúntate: ¿puedo controlar esto? Si la respuesta es no, suéltalo. Como decía Epicteto, no son las cosas en sí mismas las que nos perturban, sino las opiniones que tenemos sobre ellas. Parte 1. El poder de decidir lo que controlas. Piensa en el legendario Kobe Bryant. Sabemos que su éxito no solo fue cuestión de talento, sino de una mentalidad férrea. Cuando se lesionó el tendón de Aquiles en medio de un juego, en lugar de perderse en la desesperación, su enfoque estuvo en lo único que podía controlar, su respuesta. Se levantó, lanzó los tiros libres y luego caminó fuera de la cancha, demostrando control sobre sí mismo. Esto es estoicismo en acción. No puedes controlar lo que te sucede, pero siempre puedes controlar cómo reaccionas. Lo primero que debemos entender es que solo controlas tres cosas en tu vida: tus pensamientos, tus emociones y tus acciones. Todo lo demás, el tráfico, las opiniones de los demás, las decisiones que otros toman, está fuera de tu alcance. Aquí es donde el estoicismo se vuelve clave. Nos enseña a dejar de luchar contra lo que no podemos cambiar y enfocarnos en lo que sí podemos. ¿Cómo lo aplicas? Imagina que tienes una junta importante y todo sale mal, el tráfico te retrasa, tu jefe está de mal humor y te sientes nervioso. Lo fácil sería perder los estribos o dejar que la ansiedad te domine, pero ¿qué ganarías con eso? En lugar de enfocarte en el caos exterior, enfócate en lo que puedes controlar: tu calma, tu preparación y tu actitud. Ahora que entiendes que solo controlas lo interno, es momento de hablar de herramientas prácticas. 1. Meditación mindfulness. No necesitas ser un monje budista para meditar. Aplicaciones como Headspace o Calm te permiten entrenar tu mente,
para ser más consciente de tus pensamientos y emociones, sin dejar que te controlen. La idea es simple: cuando meditas, entrenas tu cerebro para observar los pensamientos que pasan por tu mente, sin juzgarlos ni reaccionar a ellos. Con el tiempo, este entrenamiento se traduce en una mayor capacidad para elegir cómo reaccionas en la vida real. 2. Escribir un diario. Esto es algo que Marco Aurelio, el emperador estoico, hacía todos los días. Escribir sobre tus emociones te permite crear un espacio entre lo que sientes y lo que haces. Al poner tus pensamientos en papel, comienzas a verlos con más claridad y objetividad, lo que reduce su poder sobre ti. Hoy en día, algunos de los empresarios más exitosos, como Tim Ferriss, practican esto como parte de su rutina. 3. Eliminar distracciones. En un mundo lleno de notificaciones y redes sociales, controlar tu mente también implica controlar lo que consumes. Si constantemente estás bombardeado por estímulos externos, no le das a tu mente el espacio que necesita para enfocarse y pensar de manera crítica. Herramientas como Freedom o Forest te ayudan a limitar el tiempo en aplicaciones que no aportan valor a tu vida, permitiéndote estar presente y concentrado en lo que importa. 4. La técnica de la visualización negativa. Los estoicos recomendaban imaginar posibles escenarios negativos antes de enfrentarlos, no para atraer negatividad, sino para estar preparados emocionalmente. En la vida moderna, esto se traduce en prepararse mentalmente para contratiempos. Por ejemplo, antes de una reunión importante, podrías visualizar posibles objeciones o críticas, de modo que cuando surjan, no te afecten emocionalmente. Incluso deportistas como Michael Phelps han utilizado esta técnica para preparar su mente para lo inesperado durante las competencias. Por ejemplo, Luis era un joven profesional que siempre había soñado con ser un escritor reconocido. Sin embargo, cada vez que se sentaba frente a su computadora, una nube de ansiedad lo abrumaba. Temía que sus palabras no fueran lo suficientemente buenas, que su historia no resonara con los lectores, y que, al final, su esfuerzo no valiera la pena. Un día, mientras exploraba un libro de filosofía, se encontró con el concepto de visualización negativa, una práctica estoica que invita a imaginar los peores escenarios posibles. La idea era no solo prepararse mentalmente para las adversidades, sino también apreciar lo que uno tiene en el presente. Inspirado, Luis decidió ponerlo en práctica. Primer ejercicio: en lugar de centrarse en el miedo al fracaso, Luis tomó un cuaderno y escribió una lista de las cosas que temía: no publicar mi libro, recibir críticas destructivas, no ganar suficiente dinero para vivir de la escritura. Luego, se sentó en silencio y reflexionó sobre cada una de estas posibilidades. ¿Y si no publicaba su libro? ¿Y si las críticas eran duras? Al enfrentar estas posibilidades, se dio cuenta de que, aunque dolorosas, no eran el fin del mundo. Podía aprender de las críticas, podía volver a intentarlo, y aún tenía muchas oportunidades para crecer. Segundo ejercicio: a continuación, comenzó a imaginar su vida sin la escritura. Visualizó un futuro en el que se conformaba con un trabajo de oficina sin pasión. En ese momento, sintió una oleada de determinación. Era preferible arriesgarse y seguir su pasión, aunque significara enfrentarse al rechazo, que vivir una vida sin propósito. Esta práctica de visualización negativa le ayudó a aclarar lo que realmente valoraba, no solo el éxito, sino el proceso de crear y expresarse. A medida que pasaban los días, Luis notó que su ansiedad se desvanecía.
Cada vez que se sentaba a escribir, recordaba que la peor crítica no venía de los demás, sino de sí mismo. En lugar de paralizarse por el miedo, se sentía motivado a escribir con autenticidad. Ya no le importaba si su trabajo sería bien recibido, su enfoque se centraba en el acto de crear, disfrutando del momento presente. Unos meses después, Luis terminó su manuscrito. En lugar de enviar su trabajo a una editorial con miedo, lo hizo con gratitud, reconociendo el esfuerzo que había puesto en él. Si bien enfrentó críticas, también recibió elogios que lo inspiraron a seguir escribiendo. Aprendió que la visualización negativa no solo le permitió superar su ansiedad, sino que también le enseñó a apreciar cada paso del camino. Luis se dio cuenta de que el estoicismo no era solo un conjunto de enseñanzas antiguas, sino una herramienta poderosa para la vida moderna. Controlar su mente y aceptar la posibilidad del fracaso le permitió vivir con más libertad y menos temor. Ahora, cada vez que se siente ansioso, recuerda su ejercicio de visualización negativa y se pregunta, ¿qué es lo peor que podría pasar? La respuesta siempre lo lleva de vuelta a la gratitud, por el momento presente y a la valentía de seguir adelante. Otro gran ejemplo de control mental en la vida moderna lo encontramos en los atletas de élite como Michael Jordan. ¿Cómo es posible que Jordan mantuviera su compostura y lograra tantos éxitos bajo una presión tan extrema? En su libro, él revela que la clave de su éxito fue la capacidad de mantenerse presente, una técnica que está profundamente alineada con el estoicismo. Al igual que los estoicos, Jordan entendió que la clave está en el momento presente, en lo que puedes hacer ahora. Los estoicos lo llamaban vivir en conformidad con la naturaleza, lo que significa alinearse con lo que está ocurriendo en el presente, en lugar de preocuparse por lo que ya pasó o por lo que podría pasar. Al igual que Jordan en la cancha, debes aprender a reaccionar con calma a lo que sucede en el momento. Tomemos un ejemplo actual, Elon Musk. Al margen de lo que se opine sobre él, Musk es un ejemplo claro de alguien que reprograma su mente para ver cada obstáculo como una oportunidad. Cuando SpaceX falló en varios lanzamientos, la mayoría de nosotros hubiéramos tirado la toalla. Pero Musk no lo vio como el fin del proyecto, sino como una oportunidad para aprender y mejorar. Aquí es donde entra otro principio estoico, reencuadrar los problemas. Epicteto nos decía que no son las cosas las que nos molestan, sino la interpretación que les damos. Tú puedes hacer lo mismo. Cada vez que te enfrentas a un problema, en lugar de verlo como algo que te frena, pregúntate, ¿qué puedo aprender de esto, o cómo puedo usar esto para ser más fuerte? Esta simple técnica cambia por completo tu mentalidad, transformando lo negativo en positivo. Finalmente, la clave del control mental es la práctica constante. No se trata de aplicar estos principios una sola vez, sino de integrarlos en tu rutina diaria. Imagina que cada día te levantas con el objetivo de mejorar en algo. Reflexiona al final del día sobre cómo manejaste tus emociones. ¿Qué podrías haber hecho mejor y cómo puedes mejorar mañana? Esto es exactamente lo que hacía Marco Aurelio en sus meditaciones. La repetición diaria de estos hábitos es lo que fortalece tu mente. Si quieres controlar tu mente, tienes que comprometerte a entrenarla. No es un proceso de una sola vez, sino un estilo de vida. Es el camino del estoicismo moderno, un enfoque práctico y directo para ser más fuerte, más resiliente y en última instancia, más libre. Te contaré una historia personal de cómo un amigo muy cercano, a quien llamaré David,
aplicó los principios del estoicismo para controlar su mente y cómo transformó completamente su vida. David siempre había sido una persona muy reactiva. Cualquier comentario negativo lo hacía explotar. En el trabajo, las críticas lo dejaban frustrado por días, y en su vida personal, la opinión de los demás siempre lo mantenía al borde. Constantemente se preocupaba por lo que la gente pensaba de él. Sentía que nunca estaba en control, que el mundo exterior tenía las riendas de su vida. Un día, después de una reunión en la que lo humillaron públicamente, David llegó a su casa devastado. No podía dejar de pensar en lo que pasó y en cómo debió responder. Todo esto lo hizo sentirse aún más fuera de control. Fue en ese momento que me pidió consejo. Le hablé de algo que yo mismo había estado aplicando, el estoicismo. Le conté que los estoicos, en particular Epicteto, enseñaban que lo único que está bajo nuestro control son nuestras propias reacciones. Le expliqué que el secreto para controlar tu mente es aceptar que no podemos controlar lo que pasa fuera de nosotros, pero sí cómo lo interpretamos y reaccionamos. Le sugerí que comenzara por algo simple. Cada vez que algo lo perturbara, debía detenerse, respirar y preguntarse: ¿puedo controlar esto? Si la respuesta era no, su tarea era soltarlo. Al principio, David no creía que algo tan sencillo pudiera funcionar, pero decidió probarlo. La semana siguiente, su jefe lo criticó de nuevo, pero esta vez, antes de explotar, respiró profundo. Se preguntó: ¿puedo controlar lo que él dice? No. Pero puedo controlar mi respuesta. En lugar de tomarlo personal, vio la crítica como una oportunidad para mejorar en su trabajo. La diferencia fue instantánea. En lugar de pasar el día enfadado, se sintió tranquilo y, de hecho, terminó la jornada con más productividad. Con el tiempo, David integró esta práctica en su vida diaria. Comenzó a llevar un diario, otro método estoico, donde al final del día reflexionaba sobre cómo había manejado sus emociones y reacciones. Cuando alguien lo interrumpía en una conversación, en lugar de sentirse ofendido, aplicaba el principio de la indiferencia. No podía controlar las acciones de los demás, pero sí su propia mente. Esto no lo convirtió en alguien indiferente, sino en alguien más sereno y seguro de sí mismo. Lo más impresionante fue cómo esto impactó su relación de pareja. Antes, cualquier desacuerdo terminaba en una pelea porque David reaccionaba impulsivamente. Ahora, aprendió a dar un paso atrás y analizar la situación con calma. Entendió que no siempre tenía que tener razón y que no podía controlar lo que su pareja pensaba o sentía, pero sí cómo él respondía a sus emociones. Esto fortaleció su relación, porque dejó de ser reactivo y se convirtió en un apoyo más estable y comprensivo. Recuerdo una vez, en una reunión con amigos, cuando alguien lo criticó por un proyecto en el que estaba trabajando. Todos esperaban que David reaccionara como antes, pero en lugar de eso, sonrió, agradeció el comentario y lo dejó pasar. Fue un momento en el que todos notaron su cambio, no solo por la calma con la que lo manejó, sino por cómo eso cambió la dinámica de la conversación. Ese simple gesto mostró un control mental impresionante, algo que antes le era imposible. David me dijo que este cambio no fue instantáneo, ni perfecto. Hubo momentos en los que caía en viejos hábitos, pero lo importante era que ahora tenía herramientas para recuperar el control. Es como un músculo, me dijo una vez, cuanto más lo trabajas, más fuerte se vuelve. Controlar tu mente no es algo místico ni complicado. Al final del día,
se trata de aprender a gestionar tus pensamientos y emociones de manera consciente, tal como lo hacían los estoicos y como lo hacen hoy grandes figuras de éxito. Si puedes aplicar estos principios, no solo encontrarás paz interna, sino que serás más eficiente, resiliente y capaz de tomar decisiones más acertadas. Así que la próxima vez que te enfrentes a un reto, recuerda, no puedes controlar todo lo que pasa en tu vida, pero sí puedes controlar cómo reaccionas a ello. Y ahí es donde está el verdadero poder. Controlar tu mente no significa suprimir emociones o convertirte en una especie de robot. Se trata de aprender a manejar tus emociones para que trabajen a tu favor, no en tu contra. Con las herramientas adecuadas y un enfoque constante, puedes desarrollar la fortaleza mental necesaria para no solo sobrevivir, sino prosperar en cualquier situación. Ahora, si esto resuena contigo y quieres seguir aprendiendo cómo llevar el control de tu vida, te invito a que te suscribas al canal. Juntos, seguiremos explorando estas poderosas herramientas para que vivas con mayor claridad, propósito y sobre todo, control sobre tu propia mente. Nos vemos en otro video.